Bien, entonces, antes de iniciar, me gustaría preguntarle si tienen alguna duda o consulta sobre lo que vimos la vez anterior o lo que hemos visto hasta ahora en clase. Solo una consulta, ¿verdad que para hoy solo vamos a definir el tema de los proyectos y... Sí, correcto. Ujú, Nada, ujú. Sí. la idea era así que ya tuvieran el grupo armado y entonces confirmáramos que ya todos tienen grupo, que ya tienen un tema, podemos conversar acerca del tema y listo, ¿verdad? Y ya comenzar a trabajar. Entiendo que ya, en principio ya todos están, ya formaron grupo o hay alguien o algunos que todavía no hayan formado grupo para el trabajo. Todos están, por lo menos los que estamos aquí, conectados. Pareciera que Bueno, de mi parte sí, ahí ya tenemos un grupo, ya tenemos un trío ahí para poder hacer el trabajo. perfecto. Entonces, más bien si quieren, me van comentando, si quieren me comentar dos primero cuáles son los integrantes del grupo y qué tema es el que quieren desarrollar. Profe, eh, yo te había enviado un correo con una propuesta de un grupo. Sí, Somos Raúl Jiménez, sí. Mónica, Ah, Maynor Solís y Brian. Queremos ver si podemos ser cuatro, porque nosotros queremos hacer un análisis funcional en una intersección. Entonces, para poder hacer el tema de los conteos. sí, me parece bien. Sí. Vamos a decir que ustedes son el grupo uno, ¿ok? Ah, ok, perfecto. ¿Qué intersección es la que quieren analizar? Hay una intersección sobre la Ruta Nacional 247 en el distrito de Cariari, Ajá, que, bueno, yo trabajo en ingeniería de tránsito y ahí nos han estado solicitando porque hay un tema de saturación vehicular. Entonces quería aprovechar para analizar esa intersección entre nosotros. ok, perfecto. Sí, me parece bien. Sí, entonces, ustedes serían el grupo uno entonces y me parece bien analizar esa intersección, sobre todo porque es de interés real. Entonces, la solución puede brindar una solución que ingeniería de tránsito vaya a aplicar. Me parece bien. ¿Y quiénes más? Pues yo creo que he recibido como dos. Pero, bueno, nosotros no le iba a mandar un correo, solo que no teníamos chance. Ahí, antes de la interrupción, bueno, mi grupo sería Esteban Salazar y Giancarlo, ahorita no me acuerdo el apellido de este muchacho. Si me puede refrescar, no sé si está conectado. Giancarlo, es que no me sé el apellido, la verdad. Pero sí, Giancarlo, no sé si tiene la lista, profe, ahí a mano. Acá, Parece que es Chávez. con Giancarlo Chávez, ¿ok? Y nosotros lo que queremos hacer es de un estudio de una intersección en San Carlos. Nosotros vamos a hacerlo con una de las referencias que tiene el MOP de conteos vehiculares. Es de la ruta la 141 cerca del Hospital de San Carlos. ok, está bien, perfecto. Ajá. Esa, sí, que es sobre la radial esa, que está al norte, esa es complicada, sí, la 141. Ah, sí, ajá, cerca del Hospital de San Carlos. Sí, 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 de hecho, está bonito. Yo, yo estoy trabajando ahí con un grupo de gente en San Carlos y hemos analizado todo ese sector, así que tengo algunas ideas ahí que podrían ustedes servirles. Ujú. Entonces, ustedes van a ser el grupo número dos. ¿Ok? Grupo, gracias, profe. Muy bien, ¿alguno más? ¿Quiénes faltan? Alejandro, creo que Alejandro no está. Nosotros, profesor, ¿Sí?
Sí, perdón, Luis Carlos, ahí por la interrupción. Sí, yo, Alejandro Wash, me faltó decir el nombre del grupo 2 que también fui yo el que dio el tema y los integrantes del grupo, perdón. Adelante, Luis Carlos, perdón. Entonces son Esteban, Correcto. Andy y Giancarlo. Correcto. Muy bien. Y entonces el grupo 3 va a ser Luis Carlos Calvo Navarro, Carlos. don Mauricio González Jiménez. Jiménez y Gerald Sandí Ramírez. Perfecto. ¿Y ustedes qué van a estudiar? Profe, no lo tenemos claro. Estábamos divagando sobre si era obligatoriamente una intersección. Ahorita estaba viendo que también usted puso en la descripción general que una pequeña red vial, pero estábamos abocándonos a ver si encontrábamos alguna intersección de la cual se tuviesen datos, se tuviesen conteos. Entonces estábamos moviendo contactos. De hecho, Entonces no lo hemos aterrizado formalmente. sí, De Mauricio creo que iba a decir algo. sí, disculpa, Luis Carlos. Sí, de hecho, don Germán, estuvimos hablando, bueno, estoy hablando con Ronnie, el de la Nuclear de Cartago, pero me dijo que ellos no tienen intersecciones con conteos en este momento, sino tienen solo rutas. De hecho, dice que justamente tiene tres intersecciones que Planificación Urbana había contratado, creo que usted, Oscar López, pero que no tiene información de eso. Entonces estamos buscando, por eso me dijo, Luis Carlos le decía que si podemos hacer algún tipo de ruta o algo diferente a una intersección. Luis Carlos tiene una idea de un par de intersecciones ahí, pero tenemos que ver si tienen algún tipo de conteo o algo ahí en el TEC. Eso es lo que estamos viendo y no hemos podido conversar mucho con Gerald a ver si él consiguió algo. Ok. Sí. Yo estoy haciendo consultas sobre dos posiciones que son intersecciones ahí con la ruta 2. Una es la famosa del Quijongo, que bueno, desconozco los movimientos de construcción del futuro o no hospital, pero pues esa intersección que está ahí. Y la otra es posterior, es allá donde, después de la entrada a la zona franca, donde estaba antes el grupo Z, una intersección ahí que comunica con un subway. Esa otra intersección, ambas pues se intersecan con la ruta nacional número 2, pero desconozco, no sé si usted tiene una recomendación respecto a que esas son viables o no, para el análisis que usted tal vez quería. Sí, la del Quijongo me parece interesante para contrastarla con algunos análisis que ya han hecho alguna gente cuando se estudió el impacto el estudio de impacto vial del proyecto del hospital. Una empresa que hizo un estudio ahí un poquito más, obviamente un alcance mayor, con varias intersecciones, pero incluyó eso. Entonces, yo puedo revisar, es más, creo que el TEC debe tener esos datos porque el TEC me había contratado para que hiciera la revisión de ese estudio y hiciéramos recomendaciones. Entonces, en el TEC deben tener ese trabajo. Si no, me avisan para yo descargar por ahí y aunque sea con esos datos viejos, pues, podríamos hacerles alguna actualización y pueden estudiar ese perfil. Ok. Y se puede saber así como, bueno, si usted los tiene, usted los tiene. Sí, No sé si se podrá saber quién era un contacto suyo que tal vez te haya dado eso. no, déjeme revisar y yo mañana les aviso si tengo, Muy bien. más bien, bueno, sí, yo tengo los correos de todos, entonces yo les envío ahí un correo. Sí, yo tengo aquí, o sea, ya me los pasaron, pero yo tengo aquí uno de Quijongo, pero son conteos más de la parte vial y no exactamente de la intersección. Mientras que la del subway sí tengo todos los movimientos de la intersección. Ah, ok, Pero sí, ahí podemos ir conversando. Si, vamos a ver, no sé si los conteos son una obligación de información, si uno... sí.
puede trabajar con otras cuestiones, pero ahí sí andábamos buscando una que sí nos tuvieran esta información. ¿Ok? No, si tienen la del software, si lo tienen ya por movimientos, si tienen información, también pueden analizar esa otra intersección, no hay problema. Pero sí, Bueno, igual yo, son obligatorios los volúmenes, los conteos por movimiento, porque si no, no tenemos datos para analizar. muy bien, igual y si no, yo también por ahí le escribo respecto a esa otra, a ver si, por cuál nos decantamos. ¿De acuerdo? Y, Gracias. y no sé si me queda algún otro grupo más, yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? Profe, perdón, es que eras que en el grupo uno, yo estaba hablando con un compañero de trabajo antes de conectarme y confundí el nombre de uno de los compañeros. Ah, Yo dije Brian y es Brandon ah, en el grupo uno. perfecto. Listo. Buenísimo, entonces ya están armados los grupos y ya están más o menos ya todos los temas. Entonces vamos a continuar, si les parece, con la clase. Hoy vamos a ver este Profe, tema, una consulta. ¿Qué tal? Le habla Michael Steven. digamos, Pero ya, yo acabo de entrar a la clase porque, bueno, no tenía link. Vamos a ver. Y yo estaba, es porque escuché ese tema de grupos. Yo estaba con Arnold, no sé si Arnold me comentaba que hay un compañero que nos estaba, y le estaba pidiendo a él, porque como yo solamente estoy con Arnold, somos dos, la posibilidad de dividirnos. No sé cómo quedaron los grupos al final, ahorita que lo hablaron antes de que yo ingresara. a ver, está el grupo uno que tiene 4 personas, el grupo 2 tiene una, dos, tres personas y el grupo 3 también tiene 3. Si los otros compañeros no tienen problema, pues se pueden juntar con el... Y yo no tengo problema, yo no tengo problema. Ahora, no sé si usted acepta grupos de dos, tampoco tengo problema tener un grupo con Arnold. como ustedes quieran. Ah, El ok, ok. tema es que si lo hacen entre 2 personas y ocupan hacer conteos, se les puede dificultar, ¿verdad? Eso sí, porque son muy pocos. Entonces, ustedes me avisan o hacen un Oh, grupo, se juntan con alguno de los otros dos, el 2 y el 3. perfecto, vamos a analizarlo. Entonces, ahí al final de la clase, si no, mañana le estamos enviando un mensaje. Muchas gracias, mami. Muy bien. Entonces, bien, en la clase anterior estuvimos tratando el tema de algunos datos, sobre todo de tráfico, de cómo a partir de algunos conteos en varios días y con determinado composición de días, de horas, perdón, de distintos periodos, podíamos hacer estimaciones de datos de TPD y luego usando factores de variación que obteníamos por día y mes de los informes que tiene publicado Planificación Sectorial del MOP. Hoy lo que vamos a hacer es que una vez que uno tiene estos datos de tráfico, es necesario para la mayoría de los estudios hacer proyecciones a mediano o largo plazo, generalmente a 5, 10 o incluso a más años a futuro, dependiendo del tipo de análisis que uno esté haciendo. Entonces, una herramienta muy útil para hacer esas proyecciones de tráfico son las series, el análisis de las series históricas precisamente del tránsito promedio diario anual. Eh, Esta información está disponible también en el MOP, tanto en informes que ellos publican casi todos los años y luego también están disponibles a través de la página web y se pueden consultar y se pueden descargar. Entonces hoy vamos a ver las técnicas de cómo hacer esas proyecciones de tráfico, pero antes de eso queremos entender un poquito cuál es la naturaleza de esa información que nosotros obtenemos ahí, también qué limitaciones tienen las metodologías que vamos a estudiar. Eh, Esto es probablemente los métodos de proyección más utilizados en la práctica profesional y se usan no solamente para hacer estudios de ingeniería de tránsito, sino
incluso para hacer los diseños de pavimentos de las vías. Y bueno, y otras aplicaciones adicionales, como por ejemplo análisis económicos o análisis financieros, en estudios de factibilidad, la gran mayoría se soporta las proyecciones en estas metodologías que vamos a estudiar. Entonces, esto sí es yo diría que una de las cosas muy, muy, muy prácticas, una herramienta de pues, todos los días que utilizamos. Eh, Creo que incluso les había comentado que los datos que estuvimos utilizando el otro día era precisamente una solicitud que me hicieron a mí de consultoría, de tomar esos datos, hacer estimaciones de TPD. No me pidieron a mí hacer las proyecciones, pero sí hacer estimaciones de las tasas de crecimiento, etcétera. Entonces, como les digo, esto es pan de todos los días. Entonces, para comenzar, como les decía, es muy importante entender en primera instancia cuál es la limitación y cómo encaja esto dentro del fenómeno real de crecimiento de tráfico y de generación de demanda en los sistemas. Y esta figura, que no sé si alguna vez ustedes la habrán visto, es una que resume el fenómeno de transporte y cómo se convierte esto, cómo se traduce esto en flujos vehiculares y cómo tiene esto que ver con el problema de transporte y de optimización de sistemas. Entonces, en esta imagen lo que se hace es que el fenómeno está separado de la siguiente manera. Me parece que fue en la primera clase yo les mencionaba que los viajes o la generación de viajes es es una demanda que se produce de forma derivada, porque nadie viaja generalmente por el placer de viajar, sino que viaja porque necesita realizar alguna actividad en un sitio distinto al que se encuentra. Nosotros decimos entonces que la demanda de viajes es una demanda que se deriva de la demanda de bienes y servicios, de la oferta y demanda de bienes y servicios. Y creo que yo les hacía un dibujito de un muñequito puesto en un lugar y decíamos, este es un ingeniero que ofrece sus servicios profesionales y hay una oficina de ingeniería que está ubicada en otro lugar que demanda esos servicios. Y esa demanda, en este caso de servicio, es lo que produce la necesidad eh, que se realice un viaje debido a dos cosas. Uno, uno, decíamos, a que existe esa demanda y oferta de ese servicio. Y en segundo lugar, a que la oferta y la demanda de ese servicio están separados espacialmente. Y lo mismo pasa con todo, cuando todos los que van a trabajar, existe este fenómeno, ¿no? Las personas trabajadoras ofrecen sus servicios, las empresas demandan esos servicios, las personas viven alejadas de sus sitios de trabajo, en alguna ubicación, más o menos alejadas, y eso les requiere movilizarse para llegar a ese sitio. Entonces, igual ocurre, por ejemplo, con materias primas que necesita una industria transformar para producir algún determinado producto. Esas materias primas se producen en algún sitio que no es la fábrica, claramente. Debemos transportar y mover esas mercaderías hacia esos sitios de transformación de materia. Inclusive una vez que el producto está elaborado, el producto no se vende directamente en la fábrica, hay que llevarlo a los puntos de venta. Inclusive podría haber un punto intermedio, que son los CEDIs, ¿verdad? Estos centros de distribución de esas bodegas grandes, donde los grandes almacenes tienen todo su producto, bueno, pues de las fábricas o desde los puertos de donde se importan, digamos, se internalizan esos productos, hay que llevarlos a los CEDIs y luego de los CEDIs hay que llevarlos a los puntos finales de venta. Las personas que compran esos productos se tienen que mover de sus casas o de donde estén hacia las tiendas para adquirir esos productos. O bien, aun cuando lo hagan en línea, compran por internet, pero bueno, el producto está en Estados Unidos, hay que llevarlo a un almacén que luego lo traen en avión. Toda esa historia ustedes la saben hasta que llega pues finalmente a la puerta de su casa. Pero entonces
Fíjense cómo realmente aquí lo que está ocurriendo es lo que llamamos, hay un sistema de actividades donde hay actividades de producción, hay actividades de trabajo, actividades escolares, actividades recreativas, hay una serie de actividades que ocurren en un determinado territorio. Esas actividades están espacialmente ubicadas y esas actividades para que ocurran se necesita que se muevan, ya sean personas o productos, ya sea a los sitios de demanda o a los sitios de oferta de esos servicios o de esos bienes. Entonces eso es lo que está reunido en esta bolita de color verde que aparece aquí con una letra A. Esa letra A significa que es el sistema de actividades. En el caso más local, existe un modelo de oferta y demanda de transporte que se ha utilizado para modelar el sistema de la gran área metropolitana. En ese caso, el sistema de actividades está enfocado en ese territorio que abarca más o menos desde Pérez Celedón, por el otro lado allá más o menos como hasta Paraíso de Cartago, y al oeste llega más o menos hasta San Ramón, abarcando las ciudades principales, Cartago, San José, Heredia, Alajuela, y ese territorio uno se lo puede imaginar como más o menos grande, pero en realidad es bastante pequeñito, es chiquito, y si ponemos eso que llamamos gran área metropolitana, la GAM, en el mapa de Costa Rica es un territorio bastante pequeño. Eso a escalas de otros lugares es algo que no es de gran magnitud, pero hay ciudades muy, muy grandes con muchísima gente, pero bueno, ahí nosotros tenemos concentrado la mayoría de las actividades económicas, sociales, etcétera, del país. Eh, ese, en ese caso, ese territorio es lo que estamos llamando nuestro sistema de actividades. Ese sistema de actividades entonces abarca todos los usos del suelo que ocurren en ese territorio, cuánta gente vive, qué niveles de ingreso tienen, dónde están ubicadas las plantas de producción, los sitios de trabajo, zonas francas, escuelas, colegios y las iglesias, todo lo que ocurre dentro de ese territorio. Eso está allí. Y entonces, lo que está ocurriendo en ese territorio, esas actividades económicas y sociales, es realmente lo importante, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como ingenieros, en este caso de tráfico, ingenieros de transporte, queremos facilitar que ese conjunto de actividades sociales, económicas, productivas, ocurran y ocurran de forma lo más eficiente posible. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo. Ahora, resulta que esa demanda de bienes y servicios, como decíamos, como están dispersas en ese territorio, requieren mover personas y mercaderías. Entonces, la demanda se deriva de la demanda de esos bienes y servicios. Y la demanda de viajes, entonces, o de transporte, está asociada directamente al sistema de actividades. Seguramente ustedes recordarán este, en clases, una clase de economía o microeconomía que ustedes hayan llevado, que entonces eso se representa, déjenme ver si puedo dibujar aquí mismo. A ver, no sé, antes tenía unas herramientas esto, pero bueno, me salgo y lo hago en una pizarra. Entonces, sale, ahora sí. Entonces decíamos que tenemos este sistema de actividades, que era esa primera bolita, y que asociado a ese sistema de actividades existe una demanda. La demanda, una demanda cualquiera, siempre la representamos en dos ejes, donde aquí lo que tenemos es la cantidad de lo que se está demandando, en este caso son viajes, y en este eje tenemos el costo, ¿verdad? Este costo, en el caso de los viajes, es un costo que está compuesto por tanto
un costo monetario, porque cuando uno hace un viaje tiene que pagar la tarifa del bus o gastar gasolina en el vehículo, pero un elemento muy importante de ese costo generalizado es el tiempo de viaje. El tiempo de viaje se puede expresar en términos monetarios a través de algo que se llama el valor del tiempo y se suma entonces. Y eso es lo que genera este costo. Y la demanda no es una cantidad, sino que es una función, es un potencial de viajes. Si realizar viajes cuesta muchísimo, el costo es muy alto, tengo tiempos de viaje muy elevados, la cantidad de viajes que se realiza es poca, ¿verdad? Eso nos daría un punto como este de aquí. Pero si el costo del viaje fuera más bajo, la cantidad potencial de viajes que se haría sería mayor. Hay un montón de gente, a uno le encantaría viajar, ojalá todos los fines de semana a la playa o a algún lugar turístico bonito, pero el hecho de que esto consuma tiempo y a veces en nuestro país eso son varias horas de viaje, a uno lo desincentiva. Tal vez la demanda por realizar esa actividad existe, pero el viaje no se realiza porque el costo es muy alto. Pero si uno lograra bajar el costo, la cantidad de viajes aumentaría. Entonces la demanda generalmente se expresa con una curva que tiene esta forma, ¿verdad? Que es decreciente en el sentido de que a mayor costo, menos cantidad, o viceversa, si el costo baja, la cantidad de viajes aumenta. Entonces, esto es la expresión de la demanda. Nosotros decimos que las demandas de viajes están asociadas al sistema de actividades. Si el sistema de actividades cambia, porque, por ejemplo, con el paso del tiempo, cada año hay más personas, hay más necesidades de moverse, más niños que llevar a la escuela, hay más fuerza laboral, más gente que está trabajando, etcétera. Entonces, generalmente, el sistema de actividades puede cambiar y eso hace que la demanda suba. Nosotros decimos que la demanda sube cuando cambia completamente la curva, ¿verdad? Aquí teníamos una demanda inicial y aquí una demanda final. Por otra parte, en el diagrama que estábamos viendo hace un rato, en este de acá, teníamos también otro elemento que es el sistema de transportes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos este sistema de actividades, tenemos una necesidad de mover personas y mercaderías, pero esas personas y mercaderías no pueden realizar el viaje a menos de que exista lo que denominamos un sistema de transportes, que es esta otra esfera que tenemos aquí con la letra T. ¿Qué es ese sistema de transportes? El sistema de transportes está conformado por tres elementos, que son la infraestructura. Todo sistema de transporte requiere de infraestructura. Sin infraestructura no puede haber sistema de transporte. Esa infraestructura es una infraestructura adecuada al segundo elemento que conforma el sistema T, que es los vehículos o el modo de transporte. Podemos pensar en viajes en automóvil, que es muy común. Necesitamos una infraestructura, una red de carreteras para que esos vehículos se muevan en esas carreteras. O un sistema de transporte puede ser los autobuses, que requieren como infraestructura no solamente las calles por donde se mueven, sino también requieren una infraestructura especial, que son las terminales. Las terminales de buses, las paradas, y puede haber otra infraestructura adicional y complementaria para que ese autobús opere sobre esa infraestructura. Otro modo de transporte puede ser la caminata, y para caminar necesitamos infraestructura también, y deberíamos tener entonces una serie de aceras en buenas condiciones, en buen estado, para que yo pueda desplazarme caminando. Posibilidades también de infraestructura en las esquinas y en los cruces para poder pasar esas esquinas de forma segura, con buena demarcación, señalamiento, todo eso forma parte de la infraestructura que requiere ese modo de transporte. A veces se nos olvidan eso, ¿verdad? Nos concentramos muchísimo en solamente los vehículos y la infraestructura que esos vehículos necesitan, y se nos olvidan otros modos de transporte que existen también y que todos ocupan tener una infraestructura adecuada. En el caso de los buses, ¿verdad? A veces es
muy complicado para, sobre todo, personas adultas mayores, subir o bajar de un autobús porque la infraestructura, llamémosle diseño, de esas paradas de buses no es acorde al vehículo que pasa por ahí. Tenemos gradas enormes o un hueco, en fin, ¿verdad? Hay una serie de condiciones que hacen que la infraestructura no sea la adecuada. Como ingenieros deberíamos procurar que toda la infraestructura que se requiere para cada uno de los modos de transportes, que son soluciones de movilidad, sea la correcta. Transporte marítimo necesita puertos, ¿verdad? Y esas terminales portuarias y donde suba o baje la gente o la mercadería, todo eso es infraestructura. Entonces, cada uno de los modos de transporte requiere infraestructura. Entonces, ocupamos, decíamos, no sé, el avión es lo mismo, ¿no? Los puertos, los aeropuertos, perdón. Ocupamos infraestructura número uno. Segundo, ocupamos un modo de transporte o un vehículo que se mueve en esa infraestructura. Y en tercer lugar, lo que yo denomino reglas de operación, que definen cómo es que esos vehículos o ese modo de transporte debe moverse y utilizar esa infraestructura. En un transporte público es un ejemplo muy claro de esas reglas de operación en donde se define dónde están ubicadas las paradas, cuánto tiempo tienen que permanecer los autobuses en esas paradas, con qué frecuencia debe circular esos autobuses, cuáles son los horarios, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de esas reglas de operación. Esos tres elementos, infraestructura, vehículos o modos y reglas de operación, conforman el sistema de transporte. Y el sistema de transportes es lo que representa la oferta de transportes. ¿Okay? Entonces, si me vuelvo a esta figura, tenemos el sistema T y asociado a este sistema T tenemos una curva de oferta. Esa curva de oferta generalmente es una curva que es creciente, como esa curva roja. ¿Por qué es creciente? Porque todos los sistemas de transporte están sujetos a congestión y tienen una capacidad los sistemas de transporte, todos. Y a medida que el sistema de transporte se va llenando, cada vez es mayor la cantidad de viajes que está usando ese sistema de transporte, el sistema se va saturando y por lo tanto los costos de operación de ese sistema crecen. Por eso es creciente. ¿Okay? Entonces, eso lo hemos reflejado en el diagrama anterior de la siguiente manera, ¿verdad? De este sistema de transporte se genera una oferta y del sistema de actividades se produce una demanda, ¿verdad? Esta es la demanda, esa línea roja, y la línea roja es el sistema de transporte. Esas dos cosas dan como resultado un equilibrio, que sería este punto de aquí, donde esas dos cosas se cruzan. Y a ese punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de viajes o de transporte se le conoce patrón de flujos, ¿verdad? Que es la letra F que aparece en el diagrama. Ahí. ¿Qué es ese patrón de flujos? Ese patrón de flujos ya, ahí sí, esa es una cantidad de viajes específica que ocurre en el sistema, que se diría, por ejemplo, este Q, voy a ponerle Q sub 0, pero es como un vector, tiene magnitud, que sería la cantidad de viajes, y tiene asociado un costo, o C sub 0, por ejemplo. Esto es el patrón de flujos. ¿Cuántos viajes son los que finalmente ocurren en el sistema? ¿Verdad? De todo este potencial de viajes que teníamos, ¿cuánto es lo que realmente ocurre y a qué costo se realizan esos viajes? Ese es el punto de equilibrio o patrón de flujos del sistema. Nuestro trabajo como ingenieros es conseguir que ese patrón de flujo sea lo mejor posible, lo más eh, eh, que ocurran la mayor cantidad de viajes posibles en general, digamos que podríamos pensar así. ¿Por qué la mayor cantidad de viajes? Porque cada uno de esos viajes implica que ocurre es una actividad económica, ¿verdad? Una actividad social o económica de este sistema de actividades, se perfecciona una transacción de oferta y demanda de bienes o servicios adicional con cada viaje. Cada viaje está asociado a una necesidad de moverse debido a la necesidad de realizar una
actividad económica, comercial, social, lo que sea. Entonces, entre más gente logre moverse, en principio, estamos generando mayor actividad económica, mayor movimiento en el sistema A. Entonces, queremos ser muy efectivos en eso, tratar de generar la mayor cantidad. Pero por otro lado, queremos que los costos a los cuales se realizan esos viajes sean lo más bajo posibles. Entonces, ser eficientes, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Bueno, eso es lo que ocurre entonces como fenómeno de transporte. El diagrama que tenemos ahí en la presentación le falta un par de lineecitas, que son las siguientes. Resulta que esto es lo que ocurre a corto plazo y esto es lo que normalmente hace un modelo de oferta y demanda de transporte. Los modelos estratégicos de oferta y demanda de transporte se utilizan para modelar estas cosas. A ver si les puedo mostrar tal vez aquí, digamos, hay varios modelos, hay uno bastante útil que es el M. Vamos a ver, modeling software, digamos. Aquí, vamos a ver, aquí. Esta es una de las herramientas que se usan. Este, por ejemplo, es el modelo que se usó para la modelación de demanda del sistema de transporte público. Vamos a ver más bien si tenemos imágenes para tener una idea. Entonces, bueno, esto digamos, es un pantallazo de ese modelo, ¿verdad? En donde, por un lado, tenemos modelado el sistema de actividades A. Esto es un video. Buenos días a todos y bienvenidos a iWork Academy. En este video vamos a hablar sobre el uso del software de macromodelado y Podemos ver ahí, ¿no? Profe, de videos seguimos viendo la pizarra. y a crear un proyecto desde cero. Perdón. Es que está en la pizarra, ¿verdad? Sí, sí. Correcto.